Hola, este es el tercer video correspondiente a la primera parte de redes profundas o de Deep Learning. En los videos anteriores vimos la introducción, la definición de las redes profundas y habíamos empezado a hablar de esta tabla. Hemos visto las características que distinguen a las redes profundas de las redes neuronales artificiales tradicionales o estándar o superficiales. Que ahí, bueno, el mayor diferencia que tienen es la cantidad de capas y que cada capa en las redes profundas pueden ser distintas unas de otras, mientras que en las redes tradicionales generalmente son muy similares o iguales. Estas características entonces vimos que le permite a una red profunda manejar distintos niveles de representación. Ahí vimos el concepto de manifold, que no se preocupen si no queda del todo claro. Importante es que sepan que al tener más capas y tener capas que se concentran en realizar distintas tareas de procesamiento, se logra que las redes profundas puedan resolver problemas más complejos que se requieren en el mundo actual, como procesamiento de imágenes, texto, audio, video, que en una red tradicional no se podría hacer tan fácil, y por eso las redes tradicionales son utilizadas más para problemas donde se tiene que procesar información estructurada en una tabla. Bien, entonces, dada esta diferencia y las características y ventajas que tienen las redes profundas, muchas empresas se empezaron a dedicar a la aplicación de redes de Deep Learning en distintos ámbitos, distintos dominios, y a su vez muchos investigadores empezaron a tratar de encontrar mejoras de las redes que ya existían para tratar de solucionar o automatizar aún más las características que otorgan, ¿no? Y de esa manera, bueno, generar mayores ventajas. O a veces capaz que lograr un mismo rendimiento pero con una eficiencia mayor, porque hay veces que las redes profundas requieren mucho tiempo de entrenamiento, entonces también hay varias propuestas que buscan reducir el tiempo de entrenamiento aplicando mecanismos especiales. Bueno, entonces dentro de lo que son estas aplicaciones del mundo real, tenemos, como decía antes, procesamiento de imágenes. Entonces yo puedo, a partir de una imagen, puedo reconocer qué es lo que muestra. A partir de un audio puedo reconocer de qué se está hablando. También se aplica para el procesamiento de texto, por ejemplo, para tratar de traducir en forma automática texto, teniendo en cuenta el significado. Ahí no es que se hace una traducción palabra por palabra, sino que también se considera el contexto de lo que se está hablando. Y a su vez también puede ser tratar de entender el texto, de encontrarle un significado. Entonces, por ejemplo, a partir de una entrada que puede ser un texto de recetas, identificar que ese es un libro que habla de pasos para preparar comida. Bueno, esos son algunos ejemplos de problemas que se podrían aplicar las redes de Deep Learning. Para lograr esto, obviamente que nosotros vamos a necesitar desarrollar. Entonces vamos a necesitar que contar con algún framework, alguna herramienta, alguna librería que nos permita desarrollar las redes profundas. Hay mucha variedad de frameworks y librerías. Herramientas que sean totalmente automáticas, hay algunas, pero son muy puntuales. La mayoría son demos o pruebas de concepto. La mayoría de los casos lo que se termina utilizando es algún tipo de framework en algún lenguaje de programación. Hay mucho en Java hace un tiempo, pero ahora cada vez se está migrando más a Python, por ser un lenguaje que utiliza mucho la gente que viene de MATLAB. Pero también hay en .NET, en JavaScript, en distintos lenguajes y con distintos tipos de licencia también. Yo en esta presentación les voy a hablar de dos de estos frameworks: el Torch 7, que era el framework que hasta hace un par de años era el más aplicado. Utilizaba un lenguaje de programación, se llama Lua, que como se puede ver es muy parecido al JavaScript. Entonces, de esta manera, usando unos
paquetes y unas librerías con una programación orientada a objetos nos permitían crear redes profundas. Por ejemplo, acá estamos creando una red CommNet para procesamiento de imágenes. No se preocupen si no saben qué es una red CommNet, eso lo vamos a ver en la clase que viene. Pero que después el Torch quedó un poquito relegado por la aparición de TensorFlow. O sea, Google antes utilizaba Torch, pero se vio que ellos necesitaban otras características en su herramienta, entonces desarrolló un framework que denominó TensorFlow para la construcción de redes neuronales, aplicar algoritmos de Machine Learning y redes profundas, porque cabe mencionar que TensorFlow no es solo para Deep Learning, a pesar que es una de las tecnologías que soporta. Y entonces este TensorFlow cada vez se empezó a aplicar más. De hecho, según algunas encuestas que he leído, es la herramienta más utilizada actualmente. Por eso es la que usé yo también para hacer algunos ejemplos. Y que está muy bien documentada porque ahí en la página de TensorFlow Google cuenta con varios tutoriales y demos para mostrar cómo funciona. Algo que acá en esta diapositiva es un poco engañoso es que TensorFlow no es una herramienta puramente visual como aparece aquí. Uno lo que termina haciendo es programando en Python, también utilizando un conjunto de librerías, las cuales incluye o que uno puede importar cuando es necesario. Y a partir de esta programación con Python, un lenguaje orientado a objetos también, podemos definir las distintas capas y de los modelos que queremos aplicar. Por ejemplo, en este código que aparece aquí estamos construyendo también una red convolutional, una red CommNet para procesamiento de imágenes. No se preocupen, que eso lo vamos a ver con mayor detalle la clase que viene. Y definir los pasos de entrenamiento y evaluación que vamos a realizar, así como también cómo recolectar los datos que tengamos y cómo esos datos los tenemos que preparar antes de suministrárselos a la red. Y los resultados los podemos generar ahí una salida en texto, o también se pueden incluir gráficos, lo cual está muy bueno a veces para automatizar algunas tareas. El problema de estos frameworks y de Deep Learning en general es, como les decía antes, la necesidad de un buen hardware donde lo vamos a correr, porque las redes profundas, al tener muchas capas, requieren mucha memoria RAM y mucho procesador. Entonces, es necesario contar con un buen hardware. De hecho, hay estudios que surgieron, por ejemplo, este del año 2013, donde se dieron cuenta que muchas veces es preferible usar procesadores con GPU en vez de CPU, por la capacidad que tienen los procesadores GPU para procesar muchos datos numéricos a la vez. Si yo tendría que procesar una matriz con un CPU, estaría procesando cada elemento de la matriz por vez. En un procesador GPU estaría procesando toda la matriz de uno, lo cual hace que funcione un poco más rápido el entrenamiento y que obviamente los resultados que obtengamos los tengamos antes y también tener que requerir menor cantidad de uso de kilowatts, ¿no?, de electricidad. A su vez, Google desarrolló una placa que se llamó TPU, que es como una GPU, un procesador GPU, una placa de video, porque muchos de los procesadores GPU se aplican en las placas de video que tienen las computadoras. Entonces ellos lo que hicieron es desarrollar un procesador que lo denominaron TPU, que se aplica solamente para el procesamiento de las matrices que estaría utilizando en TensorFlow o en alguna otra herramienta para entrenamiento de redes profundas. Entonces ellos cuentan que la performance que va a tener el TPU va a ser mucho mejor que la del CPU y también bastante mejor que la GPU.
De todas formas, no es tan así. Hay una mejora significativa, pero tampoco tan grande como aparece en este informe que hicieron ellos. Pero bueno, estos son los cuentos para que entiendan que a veces querer entrenar una red para reconocimiento de imágenes en una computadora hogareña les va a costar mucho. Entonces ahí convendría utilizar un procesador más poderoso. Entonces hay una alternativa, es utilizar servicios de la nube, por ejemplo los servicios que tiene Google, o si no también se puede utilizar Google Colab. Google Colab es un entorno de programación que nos permite a través de una página web acceder a un notebook de tipo Jupyter donde uno puede ir programando e ir ejecutando, y todo lo que le mandamos a ejecutar se va a ejecutar en una máquina en la nube que nos va a suministrar en forma gratuita a Google. Lo único que necesitamos para utilizar Colab es tener una cuenta de Google, así que es totalmente gratuita. Y a su vez en ese entorno ya incluyen toda una instalación de Python para utilizar, con TensorFlow y un conjunto de librerías como por ejemplo Keras, que es una librería para desarrollar inteligencia artificial, que también es muy utilizada. Y a su vez, bueno, uno en Colab puede elegir si usa CPU, GPU o TPU, así que uno puede ir probando. Obviamente que siempre va a depender de lo que esté disponible en los servidores de Google, pero en general no hay grandes problemas. Y ¿qué más? Una limitación que tiene, bueno, es que nos dan un tiempo de más o menos, creo que son 15 horas para utilizar. Después de las 15 horas lo que va a pasar es que se va a cerrar la sesión del entorno que estamos utilizando. Si nosotros queremos seguir trabajando, lo que deberíamos hacer es volvernos a conectar. Sigue siendo gratuito, pero nos pone esa limitación. Ahí la cuestión es, bueno, que si yo tengo que entrenar más de 15 horas estoy en problemas, pero lo que se puede hacer es ir grabando en el Google Drive o en un GitHub los modelos y continuar luego el entrenamiento desde ese paso. Yo, usando este entorno, armé varios ejemplos de redes de Deep Learning que se los voy a mostrar en otros videos y que los pueden acceder a través del aula virtual. Bueno, entonces, como para arrancar a trabajar con redes de Deep Learning, Google Colab con TensorFlow, Python es una muy buena alternativa. Sirve como para empezar a arrancar sin tener que tener una computadora muy poderosa. Bueno, con esto vamos a cortar este video y en el próximo ya empezamos a hablar de modelos particulares de redes de Deep Learning. Así empezamos a ver las características y cómo funciona. Bueno, hasta luego.